Muy buenas, profesor. El día de hoy hablaremos del concepto del campo magnético. Y ya a modo introductorio decir que el estudio de los campos magnéticos y su interacción con la materia es una rama fundamental del electromagnetismo. Los campos magnéticos y las leyes que los gobiernan son esenciales tanto para la comprensión de los fenómenos naturales como para el desarrollo de tecnologías avanzadas. Y los puntos que veremos serán los siguientes. Hablaremos de la permeabilidad magnética, hablaremos de la ley de Ampère y que esta tiene una deficiencia y se crea la ley de Ampère-Maxwell. Hablaremos también del flujo magnético, la ley de Faraday y la ley de Lenz. Y también hablaremos de la forma de variar el flujo magnético, finalizando con un ejercicio de campo magnético aplicado a la vida cotidiana y una conclusión. Como decía mi compañero, el primer tema que vamos a tratar en este video será la permeabilidad magnética, la cual es un concepto fundamental en la física, que describe cómo un material responde a un campo magnético. Es una propiedad que puede tener importantes aplicaciones en diversas tecnologías como son la electrónica, la ingeniería eléctrica y la medicina. Tenemos tres tipos de permeabilidad magnética en un material. Tenemos un material ferromagnético, un diamagnético y un paramagnético. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres materiales? Que el ferromagnético, su permeabilidad relativa es mayor a 1. En el diamagnético, su permeabilidad relativa es menor a 1. Y en el paramagnético, su permeabilidad relativa es aproximadamente 1. En esta parte también tenemos una ecuación que corresponde a la densidad de campo magnético que está medida en Tesla, la cual es correspondiente a multiplicar nuestro U sub R por O sub 0 por H, lo cual nos va a dar un U sub H. El U sub R, como decíamos anteriormente, es la permeabilidad relativa de un material. Y el U sub 0 es la permeabilidad magnética, pero en el vacío, lo cual es correspondiente a 4pi por 10 a la menos 7. Ley de Ampère. Si nosotros recordamos bien, el campo eléctrico es conservativo, lo que implica que su circulación a lo largo de una línea cerrada es nula, como muestra nuestra ecuación acá abajo, que corresponde a la integral del campo eléctrico por el diferencial de longitud. Eso nos da como resultado menos el diferencial de velocidad, el cual es igual a 0. Las líneas de campo magnético generadas por una corriente rectilínea son circulares y no tienen un punto de origen ni de término definido, a diferencia de los campos eléctricos o gravitatorios. Aunque los campos magnéticos no son conservativos, lo que implica que la circulación a lo largo de una trayectoria cerrada no es cero. Esta circulación está regida por la ley de Ampère, como mostramos en la ecuación más arriba. En el vacío, según la ley de Ampère, la circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a la permeabilidad magnética del vacío, multiplicada por la corriente total que atraviesa la superficie delimitada por la trayectoria cerrada, como lo muestra la integral de abajo. En la ley de Ampère, la circulación del campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada se calcula de la siguiente forma, que es sumando las corrientes que atraviesan la trayectoria, multiplicadas por la permeabilidad magnética en el medio. Las corrientes pueden tener sentidos opuestos, por lo que algunas son consideradas positivas y otras negativas. Para determinar estos signos se utiliza la regla de la mano derecha, que establece la dirección del vector superficie de la trayectoria cerrada. Si el sentido de las intensidades coincide en el sentido del vector superficie, como lo muestra la primera figura, la intensidad se considerará positiva. Por ende, si se orienta en el sentido contrario a la intensidad, se considera negativa, como lo muestra en la segunda figura. La ley de Ampère nos proporciona una serie de ventajas a la hora de estudiar los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. En concreto, tenemos estos dos importantes puntos, los cuales nos permite calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas cuando se producen ciertas condiciones y se elige una línea cerrada adecuada. Dado que el campo magnético a lo largo de una línea cerrada no es nulo, los campos magnéticos no son conservativos y por tanto no existirá un potencial escalar magnético. Ley de Ampère-Maxwell. La ley de Ampère no es una ley fundamental, ya que no describe todos los fenómenos magnéticos, por lo que Maxwell modificó la ley de Ampère al incluir un término en la ecuación que tenía que ver con la variación del campo eléctrico con el tiempo. El aporte de Maxwell fue el concepto de corriente de desplazamiento generada por variaciones de flujo de campo eléctrico relacionado con la corriente de desplazamiento. El término de Maxwell es esencial en dos sentidos. El primero, porque nos permite entender que es posible generar campo magnético en regiones donde no hay corriente eléctrica. Y el segundo, porque permite comprender una ley fundamental de conservación electromagnética, la conservación de la carga. En la figura tenemos un sistema de un alambre por el que circula corriente conectado a un capacitor, el cual muestra que dentro del capacitor no hay campo magnético, pero en realidad sí lo hay. Así, la tercera ecuación de Maxwell es la que vemos en pantalla, que se divide en tres partes: la circulación de campo magnético en una trayectoria cerrada, la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento. Flujo magnético.
El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada. Si usamos la representación de línea de campo o del campo magnético, entonces cada línea de campo que atraviesa un área dada contribuye con algo de flujo magnético. En el caso para el cual un campo magnético uniforme forma un ángulo constante en todos los elementos diferenciales de área, el flujo magnético se puede determinar como la fórmula que vemos en pantalla. Sin embargo, si el campo magnético no es uniforme para todo elemento diferencial de área o el campo magnético forma distintos ángulos para cada área, entonces debe usarse la integral. Ley de Faraday. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado de esta ley dice: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Un flujo magnético variante sobre una superficie induce la circulación del campo eléctrico en el borde de la superficie, y un campo magnético variante induce un campo eléctrico circulante. Se representa en la fórmula que vemos en pantalla, donde se divide la fuerza electromotriz y el flujo magnético. Si se tienen varias vueltas de un circuito encerrado en una superficie, entonces la fuerza electromotriz es la que vemos en pantalla, donde N es la cantidad de vueltas sometida a un flujo magnético variante. La imagen muestra una bobina cuadrada con N vueltas de alambre con campo magnético uniforme B dirigido hacia abajo, perpendicular a la bobina. Con esto podemos concluir de que prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en la ley de Faraday. Por ejemplo, los generadores, los transformadores o los motores eléctricos. La ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday describe cómo se induce una fuerza electromotriz FEM en un circuito debido a un cambio en el flujo magnético. La ley de Lenz, por otro lado, proporciona la dirección de esta FEM inducida. Aquí viendo la fórmula vemos que FEM es igual a menos la derivada del flujo magnético partido respecto al tiempo. El signo negativo representa la oposición de la corriente inducida en el cambio en el flujo magnético. Bueno, podemos ver que si FEM es mayor a 0, la corriente sigue la regla de la mano derecha, mientras que si FEM es menor a 0, la corriente va contra la regla de la mano derecha. Las formas de variar el flujo magnético. El flujo magnético puede variar de varias maneras. 1. Por el cambio de la intensidad del campo magnético, representado por B, al aumentar o disminuir la intensidad del campo magnético. Cambio en el área del circuito, modificando el área a través de la cual pasa el campo magnético, como también el cambio en el ángulo entre el cambio magnético y el área, rotando el circuito para alterar el ángulo entre el campo magnético y el plano del circuito. Como podemos ver, la fórmula es B por A por el coseno del ángulo. También tenemos la inductancia. La inductancia está relacionada con la capacidad de almacenar energía en forma del campo magnético, como también en la propiedad de un circuito que se opone a cualquier cambio en la corriente que fluye a través de él. Se mide en henrios. En términos de electromagnetismo, la inductancia L se define como L es igual a N, que sería el número de vueltas de la bobina, por el flujo magnético dividido en la corriente. Ok, pero ¿dónde podemos ver el campo magnético en la vida real? Y bueno, una de sus aplicaciones más innovadoras y comunes es en los motores eléctricos, presentes como en un taladro o incluso un auto eléctrico. Y aquí Condorito nos pregunta, ¿pero no que los motores trabajan mecánicamente? Y nos exige una explicación. Y bueno, para responderle a Condorito antes que se lo roben, sí, efectivamente, un motor se relaciona generalmente al trabajo mecánico distinto al eléctrico, pero gracias al campo magnético podemos transformar la energía electromagnética en mecánica. ¿Y cómo funciona entonces? Bueno, existen dos tipos de motor eléctrico, de corriente continua DC y de corriente alterna AC. Ahí explicaremos la diferencia entre ambas. Un motor eléctrico transforma la energía eléctrica en un trabajo mecánico, rotando un eje mediante la interacción de campos magnéticos. Un motor eléctrico simple, que es el que se presenta a la izquierda, se conecta a una corriente continua, que en este caso puede ser de una batería. Al fluir corriente a través del cable conductor, llega a la bobina, que es la que se encuentra en medio, en donde se genera el campo magnético que interactúa con los polos opuestos de un imán permanente, que son los que se encuentran a los costados. Y como aprendimos en el video anterior del campo eléctrico, los signos opuestos se atraen y los de igual signo se repelen, alejándose uno del otro, provocando que la bobina gire y se mueva. Pero justo en el punto en donde deja de operar la fuerza de rotación, o sea, cuando se encuentra paralela a los imanes, el conmutador es el encargado de intercambiar las conexiones de la batería y lo efectúa en cada media vuelta, logrando con esto que el eje central se mantenga en movimiento, girando siempre en la misma dirección.
El conmutador es el aparato circular que se encuentra al medio. Y a la derecha podemos ver un poco cómo funciona. Y el mismo fenómeno ocurre con la corriente alterna. La diferencia está en el imán permanente, que en este caso corresponde a un electroimán. Y un electroimán crea un campo magnético solo cuando fluye corriente eléctrica a través de ella, logrando girar un rotor, que no es nada más que un conjunto de bobinas que cumplen la misma función que en el caso anterior. Las escobillas son las encargadas de conectar las bobinas a la corriente una tras otra, en donde cada bobina creará su propio campo magnético que interactuará con el electroimán. Y con respecto a los cálculos matemáticos, ¿cómo calculamos su campo magnético entonces? Y podemos utilizar diferentes métodos y fórmulas, y las más comunes son las siguientes: la ley de Biot-Savart, que explicó mi compañero, y la ley de Ampère para los casos simples, o para todos los casos, la ley de Ampère-Maxwell. Pero para nuestro ejemplo, vemos utilizando la ley de Ampère. Y para el primer caso del motor de corriente continua simple, siendo una bobina larga y recta, el campo magnético se puede calcular como una derivada de la ley de Ampère. Y queda de la siguiente manera. En cambio, para los motores de corriente alterna, es un poco más complejo debido a su misma naturaleza alterna de la corriente y la geometría del motor. Y existen distintos casos. El de estator de motor síncrono, en donde trabaja con voltaje y su frecuencia. Y también el de inducción, en donde trabaja con corriente y su densidad de flujo. Y ya a modo de conclusión, el campo magnético es una manifestación de la fuerza electromagnética y una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Juegan roles esenciales en diversas tecnologías e incluso en la naturaleza. Pues sabemos que influyen incluso en la orientación de algunos animales como insectos, peces o aves. Y su comprensión y aplicación han permitido el desarrollo de tecnologías avanzadas que mejoran nuestra calidad de vida, impulsan el proceso científico y continúan siendo un área de investigación vital para el futuro.